Alimento diario, serie, y será predicado este Evangelio del Reino. Título del volumen 1, El Reino de Dios. La creación, parte 1. Autor, Pedro Dog. Semana 3, día viernes. Versículos de hoy, Lucas, capítulo 4, verso 6. Gálatas capítulo 3 del 6 al 8 y Hebreos capítulo 11, 1 y verso 10. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11, verso 3. Hoy presentamos cambiar de plano por la fe. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, pero después de eso hubo caos y confusión provocados por la rebelión de Lucifer. Él llevó detrás suyo a la tercera parte de los ángeles, al hacer negociaciones, intercambio de favores y de cargos. También convenció a las criaturas preadámicas a seguirlo, puesto que antes había sido constituido como el gobernante sobre ellas. Podemos ver ese gobierno que fue usurpado cuando Satanás tentó a Jesús ofreciéndole los reinos de este mundo. Eso muestra que él tenía autoridad sobre la tierra, porque Dios había entregado la creación a su gobierno. Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 6. Cuando se rebeló, él debió entregar de vuelta a Dios la autoridad que recibió. Por tanto, a nosotros, la Iglesia, nos corresponde recuperar esa autoridad usurpada por Satanás, Señor Jesús. Es por eso que somos atacados, tanto individualmente y como iglesia. Pero no debemos temer. Podemos luchar contra él en otro plano, en otra esfera. Por ejemplo, nunca luche contra un cocodrilo en el pantano, pues él tiene una superficie de apoyo mucho mayor a la suya. El hombre se apoya solo con las plantas de sus pies. Así fácilmente se hunde, mientras que el cocodrilo no. En el caso de Satanás, vamos a luchar contra él en los cielos, porque al estar en los cielos, él no puede hacer nada. Al volver al relato de la rebelión preadámica, podemos concluir por el libro de Génesis que el diluvio de Noé no fue el primero que ocurrió. Hubo un diluvio anterior que juzgó a las criaturas que siguieron a Satanás en su rebelión, antes de la creación del hombre, las cuales llegaron a ser los espíritus sin cuerpo, que hoy actúan en la tierra como los demonios y componen el ejército de Satanás. Por eso afirmo que Satanás tiene un ejército muy fuerte. No lo subestime. Él tiene la capacidad de engañarle y también de engañar al mundo entero. Si permanece en el plano terrenal, no lo vencerá. Será engañado por él y al final será llevado a la corrupción.
Por eso no caigamos en la trampa de luchar contra Satanás en su mismo terreno. Cambiemos de plano. Señor Jesús. Después del primer juicio divino, Dios no desistió de su propósito. Su intención era crear al hombre. Por tanto, volvió a crear la tierra y restauró su creación. ¡Aleluya! El objetivo de Dios al volver a crear la tierra era extraer algo celestial de la creación. En el libro de Hebreos leemos: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El universo fue creado de la nada, pero ¿qué herramienta usó Dios para crear algo de la nada? La palabra. Por eso la palabra es tan importante en la ejecución de la voluntad de Dios. La palabra profética crea, opera y ejecuta lo que Dios quiere. En el versículo mencionado, percibimos que lo visible es la creación, pero vino a la existencia de lo que es invisible. Pero, ¿quién es invisible? Dios. Antes de la creación no había nada, nadie, excepto Dios mismo. ¡Aleluya! En hebreo, el término usado para el verbo crear es bara. Esa palabra significa crear algo a partir de la nada y es usada para describir cómo Dios creó todas las cosas. Por tanto, Él creó todo a partir de la nada y entonces la creación llegó a existir. De esa manera, la creación que es visible vino de Dios, que es invisible. La creación es la parte visible, es la sombra, y Dios es la realidad de esa creación. Entonces, ¿qué busca Dios con su creación? Ya que Él es la realidad invisible de su creación, su objetivo al ponernos en un plano terrenal y visible es extraer su misma realidad invisible. Eso no es solo algo invisible, sino también celestial. Se refiere al nuevo hombre, la nueva creación según Dios. Esa es la finalidad de la Iglesia. En la figura de la página 10 podemos ver un esquema del plan de Dios. Vemos que el reino de Dios va desde la eternidad pasada a la eternidad futura. Ese es el reino de Dios en el plano celestial. Después de la eternidad pasada surge el tiempo, en el transcurso del cual ocurre toda la historia de la humanidad y del pueblo de Dios hasta que sea introducida la eternidad futura. La Iglesia comienza una era dentro del reino de Dios que llamamos el reino de los cielos, la cual culmina en el reino milenario. Dios desea usar a la Iglesia para que los cielos vuelvan a gobernar la tierra, que se encuentra usurpada por Satanás. El plan de Satanás era ser el mediador entre Dios y la creación, pero Dios quiere algo mucho más elevado. Él desea extraer del plano de la creación algo para Él, algo celestial, algo divino. Israel era de hecho el pueblo de Dios, pero aún era solo un pueblo terrenal. El libro de Mateo empieza hablando de Jesús como hijo de David,
e hijo de Abraham. No empieza hablando sobre la raza creada de Adán, porque la raza creada todavía se encuentra en el plano terrenal. Dios desea llevar a la creación a otro plano. Entonces, Él comenzó a describir la genealogía de Jesús a partir de la raza llamada en Abraham y no de la raza creada en Adán. Dios llamó a Abraham porque Él desea que el cielo gobierne la tierra. Dios le dijo a Abraham: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Génesis capítulo 12, verso 2. Esa bendición es para trasladar al hombre al cielo. Esto está claramente descrito en Gálatas, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cuál fue la bendición de Abraham? El Espíritu prometido, Señor Jesús. Dios comenzó con Abraham una raza llamada, y el objetivo de ese llamamiento fue hacer de él una bendición. A pesar de tener al pueblo de Israel en el plano terrenal, la realidad del llamamiento de Abraham ocurre a partir de la iglesia, porque a la iglesia Dios le concede la promesa del Espíritu. No existe nada mejor que el Espíritu prometido, porque Él nos traslada a otro nivel. ¡Aleluya! La bendición de Dios a Abraham se extendería a todas las familias de la tierra, que serían benditas en Él. Sin embargo, mientras vivió en la tierra, Abraham no obtuvo esa gran nación. En Hebreos se nos revela que en realidad él esperaba la ciudad, que tiene fundamentos en el cielo. Por tanto, concluimos que el objetivo del llamamiento de Abraham es finalizar un edificio celestial. Aparentemente, él no obtuvo el cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque sabía que la promesa no se concretaría aquí en la tierra, sino en el cielo. Señor Jesús. En Génesis leemos: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. No mire la tierra, mire los cielos. Las estrellas del cielo simbolizan la posteridad de Abraham, especialmente la posteridad espiritual, los hijos de la fe. Por la fe, las cosas de Dios y las cosas celestiales se hacen reales. Señor Jesús. Hebreos capítulo 11, verso 1. Eso no está en el plano terrenal, está en el plano celestial. Solo se puede acceder por la fe. La fe lo traslada del plano terrenal al plano celestial, porque los que son de la fe son hijos de Abraham, son herederos de la promesa. Gálatas capítulo 3, versos 6 al 8. Señor Jesús. Pregunta para hoy: ¿por qué debemos cambiarnos al plano celestial? ¿Cómo hacemos eso?